Saludos amigos, bienvenidos a otra transmisión de Nueva Senda con ustedes Jorge Almodóvar Capielo. Yo soy trabajador social clínico, terapeuta del duelo, presidente de Nueva Senda y estoy aquí como todos los primeros y terceros jueves de cada mes en estas conferencias que compartimos con ustedes, donde estamos dialogando sobre distintos temas relacionados con la pérdida de un ser querido, también sobre distintos temas referentes a la salud mental. Les recordamos que ustedes pueden conectarse a través de nuestra página de Nueva Senda en nuestro Facebook y desde ahí también participar y hacernos sus preguntas, comentarios para poder hacer esta conferencia interactiva. Así que les invitamos a todos para que puedan estar con nosotros en esta transmisión de esta noche. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, cómo la pérdida de un ser querido o cuando la pérdida de un ser querido me ocasiona coraje. De eso vamos a estar hablando en la noche de hoy. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos los amigos que se conectan a través de las redes sociales. Sobre todo, particularmente, quiero darle la bienvenida a los amigos que nos siguen desde el grupo de apoyo Nueva Senda, que se reúne habitualmente en la funeraria Shalom Memorial, y que por las circunstancias que estamos atravesando no nos hemos podido reunir. Así que le doy la más cordial bienvenida a todos los participantes del grupo de apoyo Nueva Senda y les invitamos también a que puedan participar. También la bienvenida a todos los seguidores de esta página que siempre nos hacen el favor de continuar con nosotros y seguir todas nuestras publicaciones. Saludo a todo el personal de la funeraria Shalom Memorial, a su gerente Lito, también a Rafa y a todos los gentiles empleados en la funeraria del pueblo de Puerto Rico, la funeraria Shalom Memorial, que ellos auspician esta transmisión, igual que los productos For Life son los que auspician y que podamos estar con ustedes todos los primeros y terceros jueves de cada mes. Así que vamos a comenzar la charla de hoy. Les recuerdo como siempre que puedan compartirnos su nombre, de dónde nos está viendo y escuchando y poder participar y hacer interactiva este compartir de esta noche. Así que nos interesa mucho saber desde dónde nos están viendo y escuchando. Cuando la pérdida de un ser querido me ocasiona coraje. De eso hablamos en la noche de hoy. Fíjense que el enfado y la rabia pues son emociones frecuentes cuando tenemos la pérdida de un ser querido. Y cuando hablo de pérdidas, pues puede ser pérdida por muerte, pero también puede ser pérdida por una ruptura amorosa, una separación de pareja, cualquier tipo de pérdida entre personas. El enfado y la rabia son emociones frecuentes cuando atravesamos una pérdida y comenzamos a vivir lo que se conoce como el proceso de duelo. Y es que por un lado, pues parece imposible atravesar este proceso sin cierta dosis, por decirlo de alguna manera, de enfado, de rabia, de coraje. Y por otro lado, en ocasiones el enfado va a ejercer una función de catalizador de la tristeza. Va a incidir con ese momento de angustia que atravesamos cuando perdemos a un ser querido, sea por muerte, sea por una separación, sea por una ruptura amorosa. Y muchas veces el coraje, el enfado, la rabia va a disfrazar ese dolor y va a impedir que la tristeza necesaria tenga su lugar. Entonces ambas actitudes son muy características en los procesos de pérdida, ambas actitudes. Vamos primero a hablar de ese sentir enfado ante la pérdida de un ser querido, ante la muerte de un ser querido, ante la ruptura de una pareja, de una relación. Cuando nos enfrentamos con el fallecimiento de alguien o cuando nos enfrentamos con la pérdida de un ser querido, sentir enfado, sentir coraje, es tan normal como la tristeza o la angustia. Digamos que eso es como el trípode del proceso de duelo: enfado, tristeza, angustia. Y es que, ¿cómo no va a aparecer el enfado? ¿Cómo no va a aparecer el coraje cuando perdemos a un ser querido y la vida de la persona que perdió pues cambia de un momento por completo? Hay enfado con la vida, hay enfado incluso con el sistema de creencias en las que uno confiaba. Nos da coraje hasta con Dios, aunque la persona sea creyente. A veces también el enfado o el coraje con el fallecido, ya que a menudo la pérdida implica para el que ha sufrido esa pérdida una sensación de abandono. Así que también a la persona le da coraje, le da enfado con la persona que perdió, sea por muerte, sea por separación. Así que ya hemos hablado
de un enfado, un coraje con el ser superior según nuestra fe, coraje o enfado con la misma persona que ya no está. Y con frecuencia la pérdida de alguien, la pérdida de un ser querido, el fallecimiento de alguien que queremos, pues supone un choque con nuestros esquemas propios de comprensión del mundo, choca con ese esquema. Y en este proceso la sensación de injusticia aparece en muchísimas ocasiones, y con esa sensación de injusticia aparece también el coraje, la rabia. Así que en el camino de la asimilación de los procesos que involucran el duelo, en la aceptación de la realidad y por lo tanto en la flexibilización o modificación de estos esquemas, la rabia o el coraje va cediendo. Hay unos mecanismos de defensa en el duelo que es importante que señalemos en este momento. Fíjense, queridos amigos, que el duelo, que es el proceso por el cual atravesamos cuando tenemos la pérdida de un ser querido o cualquier tipo de pérdida, pero básicamente por la pérdida de un ser querido, algo que es valioso para nosotros, pues el duelo se caracteriza por ser un proceso en el que las emociones son de particular intensidad, las emociones son de singular intensidad, y ante este reto interno, pues el doliente, la persona que ha sufrido la pérdida, afronta ese camino como puede, con los recursos que tiene, con los recursos más accesibles que tiene, y va atravesando ese camino luego de la pérdida de un ser querido. Y al principio estos recursos pues son mecanismos de defensa básicos cuya función principal es protegernos. Cuando tenemos la pérdida, esos recursos emocionales van a llevar o van a tener una función de autoprotección. No obstante, la actitud que en un principio nos protege puede terminar promoviendo el evitar ese dolor o poder querer enajenarnos de ese dolor, sobre todo si lo mantenemos por mucho tiempo. Amigos, enfrentarnos a un duelo constituye una prueba para la capacidad de autorrealizarnos y de la autogestión de las emociones. Constituye una de las pruebas más grandes para no permitir que esas emociones me dominen. El proceso de duelo constituye tal vez una de las pruebas más grandes para poder nosotros trabajar adecuadamente con toda nuestra alteración emocional. No gestionamos, no procesamos de la misma manera las emociones que surgen. Las vamos a procesar de distinta manera según la persona y el tipo de pérdida que hayamos tenido. La tristeza, por ejemplo, nos invita a estar más con nosotros mismos. La tristeza nos invita más a estar con el dolor, a estar en soledad. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando la pérdida es, por ejemplo, por una separación, una ruptura de una relación, las personas escuchan muchas canciones que detonan la tristeza. A esto me refiero. La tristeza va a jugar un papel que nos lleva a estar más con nosotros mismos, con nuestro dolor, con nuestra sensación de soledad, con los propios pensamientos, mientras que el coraje, el enfado, nos va a llevar a la acción. Vean las dos partes. La tristeza, esa emoción, cuando perdemos un ser querido, nos va a llevar más a vernos a nosotros mismos, a estar más con nuestra realidad, con nuestra tristeza, con nuestro dolor, con nuestra sociedad, con nuestra soledad, debo decir. Por otro lado, el enfado o el coraje nos lleva a una acción, a movernos hacia una dirección. El coraje muchas veces nos lleva a accionar, a poner acción a algo que nos aleje de ese dolor. No todas las personas nos sentimos cómodos con la misma forma de andar y manejarnos por este mundo. Y en ocasiones automáticamente vamos a transformar la tristeza en enfado. Hay un hilo bien fino. Muchas veces comenzamos tristes y se convierte en un enfado según sea nuestra forma de ser. Y de igual manera, el enfado o el coraje también puede manifestarse a través de la tristeza. A muchas personas les cuesta mucho manejarse bien con, por ejemplo, la agresividad luego de la pérdida de un ser querido, el enfado. Enseguida aparecen mecanismos mentales para justificar, para racionalizar ese coraje,
y deja entonces un pozo profundo de tristeza. Los que se están conectando en este momento, les damos la más cordial bienvenida. Hoy estamos hablando sobre el duelo y cuando ese dolor o la pérdida de un ser querido trae consigo el coraje. Les invitamos a que nos puedan decir desde dónde nos están viendo y escuchando, sea que estén viendo este programa ahora en vivo o lo vean más adelante grabado. Así que les invitamos también a participar, al menos decirnos desde dónde nos ven y nos escuchan. Vamos a hablar en esta parte de la importancia de no reprimir las emociones en el duelo. Estamos viviendo en una sociedad que nos ha enseñado equivocadamente a que no dejemos ventilar el duelo. Desde pequeños nos enseñan a que tenemos que enajenarnos del dolor, como si el dolor fuera algo negativo y que tenemos que sacarlo de nuestra vida. La realidad es que en nuestra vida siempre todas nuestras acciones, todo nuestro desarrollo involucra pérdidas, con lo cual involucra duelo, dolor. Duelo significa dolor. Entonces es importante no reprimir las emociones durante el duelo. Es muy común cuando uno tiene un dolor y otra persona le pregunta ¿cómo estás? Uno contesta siempre de la misma manera, estoy bien. Pero estás reprimiendo un dolor. Lo importante es ponerle nombre a tus emociones. Estoy triste, estoy con coraje, estoy decepcionado, estoy malhumorado, estoy cansado, hastiado. No reprimir ni tratar de ocultar esas emociones que provoca la pérdida de un ser querido. Porque las emociones no se controlan, las emociones aparecen, las emociones se sienten, las emociones se gestionan, se trabaja con ellas. No puedo tratar de eliminarlas. Recuerden siempre el ejemplo que les pongo del camión, en Puerto Rico le llamamos guagua, pero es una camioneta, ¿verdad? O un bus, según el país como le llamen, ¿verdad? El ejemplo que le pongo, usted va manejando ese bus, esa camioneta, esa guagua, usted la va manejando y tiene unos pasajeros que son emociones. Nunca se bajan de esa camioneta, siempre están allí, nunca se bajan de la guagua. Entonces, el trabajo a la hora de tener la pérdida y el dolor no es buscar salir de esa emoción, sino no permitir que esa emoción me domine o me controle. A veces la angustia es tan grande, la tristeza es tan grande, que comienza a controlar mis acciones, ese cúmulo de pérdidas y de dolor que producen las pérdidas. Así que las emociones no se controlan, no tratamos de salir de ellas, las emociones aparecen, se sienten, se elaboran, se trabajan. Porque si intentamos ejercer un control muy fuerte sobre las emociones, vamos a provocar que ellas se repriman. Y si se reprimen, no vamos a sanar adecuadamente. Es como si quisiéramos poner una sábana sobre algo que nos ocasiona dolor. Eventualmente va a salir a reducir lo que me provoca dolor. ¿Cuántas veces recibo en psicoterapia a personas que están sumidos en una depresión, en una tristeza profunda, y se trata de una pérdida que han tenido que no trabajaron adecuadamente? Y cuando comienzan a hablar, cuando se comienzan con las técnicas para que la persona ventile sus emociones y sentimientos, y sale la pérdida que ha tenido, la persona no falla que casi siempre digan, me siento como si la pérdida hubiera ocurrido ayer y hoy estoy comenzando a hablar de ella. Pueden pasar años, pero no es buena estrategia querer enajenarnos del dolor. No es buena estrategia pensar como que esa pérdida o ese dolor no existe, porque siempre va a estar ahí hasta que yo comience a trabajar con esa pérdida o a trabajar con ese dolor. Entonces no debo reprimir las mismas, al contrario, debo trabajar ellas. Porque si las reprimo, esas emociones que provocan una pérdida, va a generar en nosotros una tensión tan grande que voy a intentar buscar otro espacio por el cual salir. Y muchas veces, cuando reprimo la emoción, el espacio que busco para salir es algo maladaptativo. Muchas personas recurren a comportamientos maladaptativos, consumo de droga, promiscuidad, alcoholismo, enajenarse de todo, dejar las actividades que le agradaban solamente porque reprimió las emociones, no las ventiló, no buscó ayuda, no le puso nombre, no las trabajó correctamente. Y nuestro ser necesita poder salir de esa presión emocional que provoca una pérdida. Si no lo haces correctamente, no reprimiendo las emociones, lo vas a buscar
hacer de otra manera, porque siempre tenemos que buscar ese escape. Y a veces lo hacemos inconscientemente, pues uno se pregunta por qué estoy teniendo este comportamiento, esta actitud. Y es sencillamente porque no se ha trabajado adecuadamente las emociones que acarrea una pérdida de un ser querido o cualquier tipo de pérdida. La pérdida por muerte de un familiar, la pérdida por una separación o ruptura amorosa, la pérdida por distanciamiento entre las personas, generan muchas emociones que no debo reprimir, porque reprimirlas me llevaría, como decía, a generar una tensión que va a buscar salir de algún modo, y muchas veces ese salir de algún modo no es del todo correcto. A través del mecanismo de represión o de no escuchar esas emociones, a menudo se originan otros síntomas, otras situaciones que hasta pueden manifestarse de una manera física, solamente porque reprimí o no escuché correctamente, no trabajé adecuadamente las emociones que trajeron consigo las pérdidas, y se originan pues esa somatización, y la emoción pues termina manifestándose de una forma que no nos hace sentir bien. Al no trabajarla correctamente, la emoción va a buscar salir de algún modo, y muchas veces, si no se hace correctamente en conciencia, busca esa emoción manifestarse de algún modo que no me hace sentir bien, ya sea con un comportamiento hostil, con coraje, dirigido a otra persona, que siempre es por las personas que más amamos, personas que están más cerca de nosotros, pero siempre va a buscar salir, porque es como una olla de presión. Para evitar esa explosión de coraje, lo mejor es entonces buscar espacios donde yo pueda ventilar abiertamente mis emociones y sentimientos ante la pérdida de un ser querido. Es necesario, queridos amigos, atravesar el dolor en el duelo. Es necesario. No hay una vacuna contra el dolor. No hay un bypass, no hay un atajo para poder obviar el dolor. Necesitamos atravesar por el dolor para poder equipararnos con herramientas emocionales que nos ayuden a poder enfrentar nuevas pérdidas. Pero otra vez, en nuestra sociedad nos han enseñado que tengo que evitar el dolor. A toda costa nos evitan del dolor. Desde que éramos pequeños, si muere nuestra mascota, nos querían ocultar el fallecimiento de la mascota, o compraban otra nueva, lo más parecido, para que no sufriera el dolor. Luego de adulto no tengo las herramientas para poder enfrentar otras pérdidas. O cuando de pequeño no nos llevaban al funeral de un ser querido, del abuelo, la abuela, un familiar, porque no querían exponernos a que lloráramos, a que nos diera tristeza. Entonces llegamos a la vida adulta y no tenemos las herramientas emocionales adecuadas para poder enfrentar otras pérdidas. Así que es necesario el dolor, es necesario caminar por el duelo, caminar por el dolor para poder superarlo. No se trata de esperar que ya no me duela para buscar ayuda. No se trata de esperar que ya no me duela para caminar. Es que aunque me duela, debo ir caminando, buscar ayuda, gestionar esas emociones. William Worden es un autor, y en su libro de asesoramiento psicológico y terapia en procesos de duelo, él dice, y cito textualmente: es imposible atravesar la pérdida de un ser querido sin cierto nivel del dolor. Otra vez, es una frase de William Worden en su libro Asesoramiento psicológico y terapia en procesos de duelo. Repito la frase de él: es imposible atravesar la pérdida de un ser querido sin cierto nivel de dolor. O sea que no puedo atravesar por una pérdida si no me duele. Siempre me va a doler. Entonces no es como apagar el interruptor de la luz y ya no me duele. No. Es importante aceptar esa realidad, que es imposible atravesar la pérdida de un ser querido sin atravesar cierto nivel del dolor. O sea que siempre va a haber dolor. Y es que aunque resulte agotador, aunque resulte molesto, aunque el propio entorno de la persona que ha tenido una pérdida quiera apresurarnos para que estemos bien, para que ya no hablemos de la pérdida, no sé a cuántos le ha pasado eso, que el entorno quiere apresurarnos, ¿no? Ya la persona se fue, no hables más del tema. Ya la persona falleció, no hables más del tema. Tienes que estar bien, pasa la página, cierra el capítulo. Frases como esas nos dicen porque la sociedad nos apremia a ya salir del dolor. Pues es imposible atravesar la pérdida sin cierto nivel de dolor. Y aunque resulte agotador, aunque resulte molesto,
aunque la sociedad, el entorno, nos apremie a salir de ese proceso, la realidad es que el proceso de duelo no se puede atravesar sin su cuota de dolor. No se puede atravesar. De hecho, no hay pérdida que uno tenga que diga no me duele. Si es pérdida, si se llama pérdida es porque era significativo. No hay pérdida que no me duela. Siempre tiene una cuota de dolor, mayor o menor intensidad según el tipo de pérdida y las circunstancias de esa pérdida. Pero siempre trae consigo dolor. Así que, otra vez, aunque resulte agotador, aunque resulte molesto, aunque el entorno me apremie ya a no hablar y salir de ese dolor, el proceso de duelo no se puede atravesar sin dolor. El proceso de pérdida no se puede atravesar sin dolor, sin tristeza, sin enfado, sin coraje y toda la gama de emociones que tengan que aparecer y sentirse, porque ya les dije que cada persona experimenta su dolor único, irrepetible, y cada persona lo manifiesta de modos distintos. Entonces, para poder afrontar esa pérdida con su cuota de dolor, la persona que ha tenido la pérdida necesita tener paciencia consigo mismo y tener paciencia con el proceso de recuperación para poder estar con el dolor. Porque otra vez, no existe una vacuna contra el dolor. No existe un atajo para evitar u obviar el dolor. La persona tiene que tener paciencia consigo mismo y con el proceso para poder convivir con el dolor. Y cuando hablamos de recuperarnos, todavía el dolor en algunos momentos va a haber situaciones detonantes. Cuando hablamos de recuperarnos, de lo que estamos hablando es que esa pérdida que me provocó el dolor, esas emociones, yo poder reubicarlas saludablemente en otro lugar y no tenerla en el medio, que no me frenen. Ese es el proceso de recuperación, que la pérdida y el dolor que provoca no me frene, que yo pueda seguir caminando. Así que en ese proceso de duelo, en ese proceso que sigue a la pérdida, se manifiestan automáticamente en la manera que tiene cada uno, según el proceso de cada uno, se manifiestan las emociones diversas y se reacciona de manera diversa al dolor. Así que para elaborar mejor el duelo, hacerlo del mejor modo posible, el que ha tenido una pérdida necesita dar espacio a esas emociones, necesita sentirlas, necesita aprender a convivir con ellas. No debe querer deshacerse de ellas, primero porque están en la guagua de nuestro ser, no se bajan, siempre están ahí. No debes permitir que te dominen. Hay que buscar ayuda para que esa emoción no te domine, pero buscar salir de ella decididamente no es posible, porque la pérdida ocurrió. Entonces no puedes pensar o actuar como si no hubiese ocurrido. Hay que aprender a caminar con ella. Para elaborar ese proceso de duelo que sigue luego de una pérdida, hay que dar espacio a esas emociones. Hay que sentir esas emociones. Hay que poder convivir con esas emociones. Y que aparezcan unas emociones determinadas en ciertos momentos determinados, pues tiene un sentido y un significado. En algunas fechas me siento de un modo, en otros momentos me siento de otro modo. Cuando tengo ciertos recuerdos me siento de otro modo. Eso tiene sentido. Y en el proceso de buscar ayuda, buscamos qué sentido tiene cada uno de esos momentos y esas emociones. Así que en la medida que la persona que ha tenido la pérdida permite que esas emociones estén y no intente evitarlas, no intente sacarlas del medio o no intente distraerlas continuamente, en la medida que la persona permite que esas emociones y sentimientos estén, en la medida en que la persona las permite, se relaciona con ellas, les pone nombre, en la medida que aprende a convivir con ellas, va a poder dar pasos hacia adelante. Parece una contradicción, pero si no aprendemos a convivir con las emociones que genera una pérdida, no nos podemos recuperar. Hay que aprender a convivir con esas emociones para que no me frenen, para que no me detengan. Llámese como se llame la pérdida. Llámese divorcio, ruptura, separación, muerte, distanciamiento, se fue a otro país y ya no lo veo. Llámese como se llame. La pérdida de un ser querido genera unas emociones en las cuales yo debo permitir que estén, permitir que convivir con ellas, trabajarlas, ponerle nombre, para poder recuperarme. Lo contrario, lo que hace es frenarme. Quiero saludar nuevamente a los que se han conectado en estos últimos minutos. Les saluda Jorge Almodóvar Capielo.
presidente de Nueva Senda, soy trabajador social clínico, terapeuta del duelo, y quiero invitarles a que nos digan desde dónde nos están viendo y escuchando, y si alguno escuchándome puede compartir alguna experiencia sobre esta situación de pérdida, cuáles han sido las emociones que han salido a relucir, cómo ha manejado con ellas, si ha tenido la experiencia de que la sociedad quiere que no sientas de esa manera. Así que les invito a que nos pueda decir desde dónde nos están viendo y escuchando, desde qué país, desde qué lugar, en o fuera de Puerto Rico, y que puedan compartir también, si es su deseo, algún comentario. Así que aquí, donde dice comentario, les invito a que puedan escribirnos desde dónde nos están viendo y escuchando. Siempre me gusta saber hasta qué alcance. Sé que hay muchos seguidores, ya estamos superando los 6.000 seguidores en la página. Les estoy bien agradecido porque a medida que van siguiendo la página, Facebook nos da más herramientas para trabajar, pero sí me gustaría saber desde dónde nos ven y nos escuchan. Hoy estamos tratando el tema cuando la pérdida trae consigo el coraje. Cuando nos da coraje el tener una pérdida. Es lo mismo, al derecho o al revés. Vamos a hablar de lo que es tener serenidad. Una maravillosa actitud ante la vida a pesar de las pérdidas. Serenidad. Una actitud positiva en la vida a pesar de las pérdidas. Hay días, queridos amigos, que podemos con todo. Hay días que sentimos que nos comemos el mundo. Voy a leer algunos mensajes que están aquí antes de continuar, que no me había percatado. Nos está viendo Denise Colón. Saludos, Denise, una persona que valoro mucho sus comentarios. Nos está viendo, gran servidora. Gracias, Denise. Ayer te escribí y agradezco mucho que estés con nosotros. El amigo Edwin Elías desde Caguas también nos saluda. Desde Caguas, Edwin también es muy conocedor del proceso de pérdidas. También está Yomar Díaz, está con nosotros, que nos saluda. Coral y Luciano nos está saludando desde Ponce. Saludos. Bonnie Esprolito desde Ponce dice que la sociedad no me permitió sentirme mal. Excelente comentario, Bonnie, gracias por hacerlo. Lo has recogido perfectamente. La sociedad no nos quiere permitir sentirnos mal. Pero ¿sabes cuál es el problema, Bonnie? No es que la sociedad no nos permita sentirnos mal. El mayor problema es que le hacemos el juego a la sociedad. O sea, la sociedad no nos permite sentirnos mal y nosotros seguimos ese mismo juego, ese mismo patrón, y fingimos que no pasa nada para que la gente no me pregunte o para que la gente no piense que me siento mal. O sea, vivimos mucho o seguimos mucho la presión social y eso nos engendra graves problemas. Pero tienes mucha razón. La sociedad no quiere que hablemos de las pérdidas, no quiere que nos sintamos mal. Después de 2 días, si hablas del tema, estás muy mal y la sociedad no quiere. Si supieran que después de 2 días cuando peor nos sentimos y queremos seguir hablando todos los días. Lo importante es no hacer el juego a la sociedad y poder siempre buscar los espacios en los que yo pueda ventilar abiertamente mis emociones y sentimientos. Franci Torres nos saluda desde Moca. Saludos, Franci, desde Moca. Gracias por estar con nosotros desde Moca, Puerto Rico. Creo que es la primera vez que veo a alguien desde Moca. Gracias. Es un pueblo hermoso, ¿no? Hace tiempo que no voy por Moca. También está Mireya Medina. Saludos, Mireya, compañera de trabajo allá en el centro de Caguas. Un saludo para ti y tus hijos. Siempre los recuerdo. Ojalá pronto nos podamos ver nuevamente en el centro. Nos dice Bonnie, dice que sí, que eso le pasó, que la sociedad rápido quería ponerle trabas. Les invitamos a que nos diga desde dónde nos está viendo y escuchando y que también pueda participar en este conversatorio que tenemos en el día de hoy. Más que una conferencia, yo creo que sea un conversatorio donde ustedes expongan, compartan y así hacemos más o menos este compartir. Nos estamos reuniendo todos los primeros y terceros jueves de cada mes. Usualmente es en la funeraria Shalom Memorial y allí hay un grupo de apoyo para personas que han perdido un ser querido. En este tiempo en donde no podemos hacer reuniones numerosas, pues estamos haciéndolo a través de la red social, pero siempre con el respaldo de la funeraria Shalom Memorial y también de los productos For Life. Así que gracias por estar con nosotros. Les decía que hay días que sentimos que podemos con todo. Hay días que sentimos que nos comemos el mundo. Pero también hay días en que sentimos que el mundo nos traga. Hay días en que sentimos que no podemos salir adelante. Hay días que sentimos que estamos sanando, que nos estamos recuperando. Pero hay días que sentimos que estoy yendo hacia atrás. A pesar de todo, a pesar de esa montaña rusa de emociones, que eso es normal dentro de un proceso de pérdida, a pesar de todo,
Vale la pena mantener la ilusión en la recuperación y vale la pena seguir caminando por ese camino de dolor hasta alcanzar la recuperación. Así que la rabia, el coraje en el proceso del duelo es una etapa y es habitual, eso suele ocurrir, porque perdí algo que quería y me da coraje no tenerlo, exacerba mis emociones. Así que no se sienta mal por tener coraje. Uno tiene coraje con uno mismo a veces, le da coraje con Dios, le da coraje con los demás, le da coraje hasta con la persona que se murió, la persona que se fue. No hay ningún problema, es parte habitual del proceso de recuperación en el duelo. No obstante, hay quien queda estancado en esa frase del coraje. Incluso hay personas que colapsan emocionalmente y quedan como atrapados por el coraje, atrapados en la ira por la pérdida, y entonces se estancan. Una cosa es que sea normal y que permita que fluya, y otra cosa es que me estanque, me frene. Perdí un ser querido y me frené. Me divorcié y el mundo se acabó, me quedé estancado. Murió un ser que yo amaba mucho y el mundo se acabó, me quedé estancado. No, me duele y hasta me puede dar coraje. Lo que no podemos permitir es que nos detenga, que nos estanque, porque hay personas que colapsan y quedan atrapados por ese coraje que provocó la ira. Ciertamente, amigos, no es fácil manejar todo este torbellino de sentimientos y emociones. Claro que no es fácil. Nadie le puede decir que es fácil. Y comenzaba siempre diciéndole, y siempre repito, que no hay una vacuna contra eso. No es fácil. Ahí donde el coraje, donde el enfado, donde la incomprensión por lo que sucedió nos cambia el carácter, es que tenemos que ser más fuertes. Nos cambia el carácter, nos va sumiendo en un estado que puede llegar a debilitarnos si no buscamos la ayuda adecuada. Decía ese famoso escritor William Shakespeare que llorar hace el duelo menos profundo. Llorar hace el duelo menos profundo. Pero otra vez, en esta sociedad que nos han enseñado, no llores, y a los hombres, los varones, ¿verdad?, nos cae todavía más difícil, porque en esta sociedad, en esta parte del mundo, en Latinoamérica prácticamente, nos dicen que los hombres no lloran. Entonces tenemos una pérdida y por tanto tragarse las lágrimas siente que se ahogan. Pues no, William Shakespeare decía, llorar hace el duelo menos profundo. No hay ningún problema con llorar. Tampoco lo hay con no llorar. Hay personas que lloran, otros manifiestan su emoción de otra manera, el dolor. Lo importante es no reprimir las emociones que te provoca la pérdida. Y cuando alguien no puede dar paso a ese desahogo emocional, pues entonces se convierte como en una roca, en una piedra que cae por su propio peso y que puede dar paso a muchas otras cosas. Puede dar paso al desconsuelo, puede dar paso a la depresión. Así que es importante no permitir ese estancamiento, no detenernos frente a esa piedra, a esa montaña del dolor. Así que de entre todas las etapas del duelo, de entre todas las etapas del dolor que definió la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que era una especialista en manejo de pérdida, es muy posible que esa segunda característica, el coraje, la frustración, sea la más problemática. De hecho, hay 5 etapas que decía la doctora Kubler-Ross. Dice que cuando uno tiene una pérdida pasa por negación, coraje, la segunda etapa, que es de lo que estamos hablando hoy. Luego pasa por una etapa que es la negociación, la cuarta etapa que es la depresión y la quinta que es la aceptación o la recuperación. Pareciera que esa segunda etapa del coraje, de la ira, es la que más frustración y más problemas nos traen en este proceso de recuperación. Y es que esta fase va a definir el momento en que una persona toma plena conciencia de la ausencia de ese ser querido. Pero en lugar de aceptar, lo que hace es que se revela. En esa segunda etapa la persona toma conciencia de la pérdida del ser querido, del fallecimiento del ser querido, del divorcio que tuvo de su ser querido. Pero en lugar de aceptarlo, lo que hace es que se revela y eso da paso a una explosión de coraje. Entonces la mente, el cerebro comienza a buscar culpables, porque si me da coraje, pues lo lógico es que busque un culpable de ese coraje. Entonces a la misma mente, si usted da rienda suelta a ese coraje, va a buscar culpables. Entonces ahí vienen los sentimientos de injusticia, resentimientos, ira. Todo eso va incrustándose de manera constante y profunda y nos hace grave daño. Entonces las emociones se convierten casi en ese viento tempestuoso. Las emociones se convierten en esta etapa del coraje en un viento fuerte, furioso, que agita
constantemente hasta tumbar el árbol, lo agita, lo deforma, lo va deshojando y lo quiere arrancar. Así llega a provocar el coraje en nuestras vidas luego de la pérdida de un ser querido. Bien fuerte, tan fuerte que es como un viento huracanado que todo lo descontrola. Entonces la persona, cuando llega ese momento en que esa ira o ese coraje es como un viento huracanado, la persona quiere mantener el control, pero se siente incapaz porque ya ha permitido que esa emoción cobre fuerza. Ya los vientos huracanados son muy fuertes y se puede buscar ayuda, pero ya no puede hacerlo solo. Se siente incapaz, hay que buscar ayuda, porque la rabia, el coraje es furia y a menudo nos transforma en algo que no somos. ¿Cuántas veces el coraje nos ha llevado a hacer cosas que luego nos arrepentimos y decimos, ese no soy yo, no debí comportarme de esa manera, eso no me describe? Y termino pues teniendo que pedir perdón, y eso es muy bueno, pedir perdón. Pero si yo quiero evitar llegar a que el coraje me transforme al punto de que yo pueda fallar o faltarle a otros, pues es importante que yo ventile esa emoción, que la hable, que le ponga nombre y que busque la ayuda necesaria. Vamos a leer algunas de las personas otro de los mensajes que se han conectado hasta el momento. Nos dice por aquí Edwin de Caguas, nos dice, qué chocante es que te digan, Dios lo necesitaba en el cielo. Pasa a la página y déjalo ir para que descanse como si fuera tan fácil. Gracias Edwin por ese comentario, ¿cierto? Sin embargo, esa frase que no es cierta, porque es bien fácil decirlo que sentirlo, pero casi todo el mundo lo dice. Y en el fondo es un deseo de que nos sintamos bien, pero mal expresado porque la persona no tiene el conocimiento. Entonces nosotros, parece una contradicción también, pero nos toca a veces ayudar a los demás. Nosotros que estamos atravesando por el proceso de pérdida, nos toca ayudar a los demás porque los demás no saben ni qué decirnos. Entonces hay que escuchar, saber que eso no es fácil, pero no permitir que esa frase, como pasa a la página, Dios lo necesitaba en el cielo, esas frases que a veces nos parecen chocantes, ¿verdad? Pues no permitir que me dominen ni tomarlas a mal, porque el otro en el fondo, lo que debo traducirlo en mi mente, que el otro quiere decir una palabra de apoyo, pero no sabe cómo expresarla. Pero tienes mucha razón, Edwin. Nos dice Bonnie, sí Edwin, es cierto, lo feliz que le dicen a uno, no llores, déjalo ir. Es cierto, pero lo que les dije, usualmente las personas hacen esas expresiones no por mal, sino porque no saben qué decirnos. Entonces nosotros tampoco permitamos que ese tipo de frase nos aumente la carga emocional. Escuche, entienda que la persona lo que quiere decirnos es darnos un apoyo, pero no sabe cómo expresarlo, y que no se quede rumiando ese pensamiento que le puede hacer daño. Francis Torres nos dice, la pérdida puede ocasionar una especie de estado catatónico. Nos está preguntando, ¿la pérdida puede ocasionar una especie de estado catatónico? Sí, Francis, claro que sí. De hecho, la primera etapa en el duelo, que es la negación, es precisamente un estado de como yo ser espectador de la pérdida. Tiene el efecto de minimizar el dolor emocional que provoca la pérdida. Si no se trabaja correctamente, sí, la persona puede llegar, sería entonces un duelo patológico que requeriría una ayuda profesional intensa. La persona podría quedar en un shock emocional, claro que sí. Usualmente ocurre que la persona queda como en un shock, pero puede trabajar con ello. Es la primera etapa, la negación. La negación no es negar que ocurrió la pérdida, es como las personas la describen como que está viendo una película, o como si fuera a despertar de un mal sueño en cualquier momento. Sabe que la persona no está, pero lo siente como una película. Pues ese estado llevado a su máxima expresión, por supuesto que podría llevar a un shock emocional que podría provocar otros problemas que acarrearían una ayuda más particular. Wally García nos saluda desde Pensilvania. Gracias, Wally, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias por vernos y escucharnos desde Pensilvania. Elizabeth Rolón Ríos desde Guayama dice, hay quienes le dicen a uno, ese dolor, mal de amores y depresión te lo quita otra persona que conozcas. Como un clavo saca otro clavo. Es un refrán muy popular en esta parte del mundo. Nunca he estado de acuerdo con eso. Es un proceso de sanación. Totalmente de acuerdo. Saludamos a Manuel Soto, que también nos está viendo. Totalmente de acuerdo con eso que dice Elizabeth.
porque el proceso de sanación en el duelo no se trata de sanar buscando a otra persona, a otro ser, porque sería lo mismo que hicieron con nosotros cuando éramos pequeños y fallecía nuestra mascota y nos querían buscar una mascota más o menos del mismo color, que se pareciera para minimizar el dolor. No, lo cierto es que en el momento que tengo una pérdida, estoy en un momento de vulnerabilidad emocional. No es un buen momento para buscar ni relacionarse con otra persona, ni buscar otra persona que llene ese vacío. No, porque usualmente esas pérdidas son tan dolorosas que son irreemplazables. Es momento de asimilar el dolor, dejarlo fluir, buscar ayuda, y cuando yo esté recuperado, entonces, porque el mundo no se acaba así, en caso de una ruptura, una separación amorosa, por supuesto que puede llegar el momento en que yo pueda rehacer mi vida. Pero lo importante no es querer minimizar el dolor buscando otra persona que llene ese vacío, no. Lo importante es permitir que el dolor fluya. Lo importante es caminar por ese proceso de dolor, aceptarlo, poner el nombre a las emociones que acarrea y buscar ayuda hasta que logres recuperarme y lograr estabilidad en mi vida. Y otra vez, estabilidad en la vida emocional no es ni siquiera dejar de recordar al ser querido. Siempre lo voy a recordar, pero voy a poder caminar. En el principio del duelo, cuando las emociones están alteradas, ese dolor como que me paraliza. Pero luego, en el proceso de recuperación, puedo salir adelante, puedo ir caminando luego de la pérdida de un ser querido. ¿Cómo se manifiesta la rabia o el dolor, el coraje durante el proceso del duelo? ¿Cómo se manifiesta? Pues debo decir que la rabia en el proceso, o el coraje en el proceso del duelo, surge como una reacción a lo que he perdido. Una reacción a la pérdida me lleva a tener coraje. No podemos olvidar, amigos, que esta emoción, al igual que la ira, es un mecanismo, digamos, instintivo, que ayuda al ser humano a reaccionar ante lo que su cerebro interpreta como una amenaza. ¿Okay? Perdí a alguien, me ocasiona dolor, el cerebro lo interpreta como algo que me está haciendo daño, entonces este es un mecanismo de defensa, el coraje, la ira. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos, ¿qué hay más impactante que perder a alguien significativo? Nos va a impactar, nos va a doler. Entonces, el dolor es muy fuerte, es tremendo, y va a aparecer una respuesta a ese dolor. El cerebro nos va a ayudar, de alguna manera, a reaccionar a ese dolor. Pueden haber reacciones que pueden ser bien adaptadas o mal adaptativas. Por eso es importante buscar ayuda y poder ventilar. Experimentar este tipo de realidades es completamente normal. El sentir coraje, miedo, frustración, temor, desesperanza, es perfectamente normal. Se llama que estás atravesando por una pérdida, estás atravesando por un duelo. Es más, estudios han revelado que en realidad no hay duelos normativos, o sea que cada uno atraviesa por duelos de diferentes maneras. Cada uno tiene una pérdida porque va a depender de la intensidad de la relación de la persona con la persona que se perdió, va a depender de las circunstancias en que ocurrió la pérdida. Así que no hay una norma, no hay una fórmula de que tienes duelo, esto es lo que va a ocurrir. Es una montaña, un sub y baja de emociones. Así que aunque tengamos en mente las etapas de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, negación, coraje, negociación, depresión y aceptación, aunque tengamos presente esas etapas por las cuales se atraviesa en el proceso del duelo, cada persona va a procesar y va a afrontar su duelo de una manera particular. Por eso no hay una normatividad en el proceso de pérdida. Ahora bien, eso sí, hay duelos complicados, también hay duelos retardados o retrasados más bien, que la persona quedó en ese shock y de momento busca ayuda y se siente como si la pérdida hubiera sido ayer. Puede arrastrar durante años esa pérdida, años, y no se resuelve, no se ha realizado correctamente y trae consigo depresión, trae consigo otros trastornos emocionales y se manifiesta en muchas ocasiones en ese coraje, porque me siento que ya no soy normal, que no soy el mismo, que me duele muchísimo. Entonces eso es normal que nos ocurra, pero el que sea normal que nos ocurra no quiere decir que no
querramos buscar ayuda o que querramos realizarlo solo. Usualmente ante una pérdida necesitamos un punto donde apoyarnos para salir de nuevo a la vida. Por aquí nos escribe Claudia Munive en México. Dice, aquí en México decimos que hay que abrazar el dolor. Gracias, Claudia. Un saludo afectuoso a mis amigos mexicanos. Le tengo mucho afecto a México y estoy loco por estar en México. Sé que hay una gran comunidad allá que sigue mi trabajo, así que saludos a México. Tienes razón, es abrazar el dolor, no rehuirlo, porque otra vez no hay una vacuna contra el dolor, no hay un atajo para poder obviar el dolor. Tengo que abrazar el dolor. En otras palabras, abrazar el dolor es permitir que fluya, que ocurra y trabajarlo correctamente para poder superarme. Saludamos a la amiga Nelian Muñiz, que también nos está viendo a través de Facebook Live. Doris Suárez nos dice, hola a todos, buenas noches, saludos desde Ponce. Doris, saludos desde Ponce, gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Les recordamos que estamos en este tipo de transmisión sobre emociones y pérdidas todos los primeros y terceros jueves de mes, gracias al respaldo de la funeraria Shalom Memorial, Productos for Life también, que mantiene el grupo de apoyo que usualmente nos reuníamos presencialmente en las facilidades de la funeraria Shalom Memorial, pero desde la emergencia de la pandemia pues lo estamos haciendo virtualmente. Pero saludo a todas las personas también del grupo de apoyo que están por ahí conectadas y todo el público en general que siempre nos sigue a través de las redes sociales. Estamos hablando hoy del coraje que engendra el dolor. Otra cosa que ocurre que también trae coraje es una obsesión con lo sucedido y las preguntas sin respuestas. Es una de las cosas que más coraje da. Preguntas sin respuestas. Nos preguntamos por qué ocurrió esto, por qué no fue él y no fue otro, por qué ocurrió de esta manera, por qué, y no hay respuesta. Y es que cuando perdemos a alguien es común hacernos muchas preguntas. Ante la pérdida de un ser querido nos hacemos muchas preguntas, sea por muerte, sea por ruptura de una relación, nos hacemos muchas preguntas. Y una muy común es aquella donde a modo de lamento, cargado de cierta dosis de rabia o coraje, nos preguntamos por qué esa persona y no otra. O por qué me pasó a mí esa pérdida y no a otra persona. ¿Por qué tuvo que ocurrir esto a mi padre, a mi madre? ¿Por qué tuvo que romperse mi relación si yo amaba tanto a esta persona? ¿Por qué se fue mi hijo si era tan joven? En fin, hay una cantidad de porqués que no tienen respuesta. Si era tan bueno, tenía tantas ganas de vivir, tenía tantos proyectos y metas, ¿por qué ha tenido que irse él? Son muchos porqués que no tienen respuesta. Entonces, este tipo de ideas se convierte como en puntos fijos y hasta obsesivos en la mente de la persona que queda atrapada en ese proceso de duelo, porque no son preguntas que no tienen respuesta. Entonces, la obsesión con lo ocurrido, con buscar explicaciones, con buscar hasta culpables en algo común, va a alimentar ese coraje, ese dolor. El querer buscar esas respuestas que no tienen respuesta. ¿Por qué ocurrió? ¿No? A veces vienen a mi oficina buscando terapia, buscando la respuesta. ¿Por qué ocurrió? Pues no lo sé, no hay respuesta. Es una pregunta que no podemos tener. ¿Por qué ocurrió ahora? ¿Por qué no ocurrió antes? Las pérdidas, como los encuentros, ocurren en el momento que ocurren y no tienen explicación. Las pérdidas ocurren en un momento y no sé por qué ocurrió, o por qué me ocurrió de esa manera, o por qué ocurrió así. También los encuentros. ¿Cuántas veces hemos encontrado a una persona que nos hace sentir muy bien? Hasta hay una canción que dice, la persona perfecta en el momento equivocado. Las cosas ocurren de un modo o de otro, no hay por qué. Entonces es importante que yo entre en ese proceso de aceptar las circunstancias de la vida como las van trayendo y minimizar el coraje, porque el coraje, la rabia, la frustración me lleva a apartar a mucha gente de mi vida, gente que son valiosas, aparte de que me enferman, me trastornan. En el proceso de pérdida también hay una hipersensibilidad, extremadamente sensible. La rabia, el coraje en el duelo hace que la persona sufra, en muchos casos, esa hipersensibilidad emocional. De pronto cualquier estímulo inesperado, cualquier noticia, cualquier hecho repentino afecta de una manera tan intensa. Y todo lo sobredimensionamos, lo elevamos, lo ponemos muy grande negativamente. Cualquier cosa afecta de manera descontrolada y hasta devastadora.
por estar entretenidos en por qué ocurrió, por qué a mí, por qué ahora, por qué antes, por qué pasó de esta manera, por qué, y no hay respuesta. Esa respuesta, mira que es una cadena. Los por qué traen consigo preguntas sin responder, y eso trae consigo coraje, frustraciones, y si siempre yo sigo buscando por qué, sigo arrastrando coraje y frustraciones, y eso me distancia de mí mismo y de los demás. Entonces, no preguntar por qué, sino qué proceso de enseñanza trajo consigo esa pérdida. ¿Qué aprendí en ese proceso de pérdida? Aprendí sobre todo a valorar instantes, porque no sé cuándo algo que yo añoro puede convertirse, cuándo algo que debo hacer se convierte en algo que añoro y ya no puedo hacer porque ya la persona no está de alguno u otro modo. Pues a valorar ese instante en que sí está la persona, en que sí lo tienes cerca. ¿Qué más puedo aprender? Puedo aprender a no reaccionar negativamente ante cosas que son inevitables, porque a veces un coraje me rompe, me distancia totalmente de los nuestros. ¿Qué más aprendo? Aprendo a ser fuerte, a no permitir que las emociones ante la pérdida me controlen, sino yo empoderarme de esas emociones. Así que en lugar de preguntarnos por qué, que eso engendra coraje y engendra una hipersensibilidad emocional, pues vamos a buscar qué fortalezas trajo consigo esa pérdida. Una de las cosas que ocurre cuando tenemos esa hipersensibilidad y mucho coraje es que la personalidad y el carácter también cambian en la persona. Algo que debemos entender sobre la ira, sobre la rabia, sobre el coraje luego de una pérdida, es que tiene un poder transformador en la persona, transforma al ser humano, lo cambia totalmente. Cuando las cosas no suelen resultar como querías, cuando las cosas no salen como tú lo planificabas, cuando la pérdida no le puedes dar marcha atrás, muchas veces ese coraje que trae esa pérdida, pues nos transforma negativamente, nos cambia. Muchas veces nos convierte en alguien que no somos y nos toca redescubrirnos, reinventarnos, nuevamente salir a la vida, porque nos ha transformado. Hasta la gente se da cuenta, fulano no es el mismo. Yo me doy cuenta, nosotros mismos si atravesamos por eso nos damos cuenta, no soy el mismo, esta manera en que estoy actuando no soy yo. Se opaca la alegría, la felicidad, hay mucha intriga en la vida del ser humano, siempre está la expectativa. Entonces eso nos hace perder la motivación a las cosas que nos apasionan, nos deja de interesar las cosas, caemos en depresión, desaparece la paciencia, ya no somos pacientes, pensamos que en cualquier momento nos va a ocurrir lo mismo que nos ocurrió, entonces pensamos que no voy a pegarme a nada ni a nadie porque me va a ocurrir lo mismo. Perdemos el interés a las cosas, dejamos de conectarnos con las personas. De esa misma manera la empatía se reduce porque el sufrimiento nos obliga a centrarnos únicamente en nosotros y eso nos distancia, nos aleja de los demás. Tenemos algunos comentarios por aquí, vamos a ir leyéndolo. Por aquí nos saluda, bueno, Doris ya la habíamos mencionado, Miriam González también está con nosotros, desde Cupey, saludos. Doris Suárez nos dice, mi hijo era muy fuerte y sano y el doctor nunca llegó y eso me da coraje. Wow, Doris, eso que nos mencionas es muy revelador, porque no estoy diciendo que puede o no haber sido el caso con tu hijo, pero una de las cosas que más provoca el coraje es echar culpa con o sin razón a los médicos, a la enfermera, a los empleados de salud. A veces a nosotros mismos debía haber buscado otra segunda opinión o porque no insistí en que el médico llegara. Es uno de los sentimientos de culpa muy fuertes, muy fuertes. Pero es importante, Doris, que superes, que ventiles, que hables, busques ayuda y puedas hablar sobre eso, porque si no te estancas en ese proceso. Me gustaría saber cuánto tiempo hace que perdiste a tu hijo y que ese pensamiento te sigue molestando. Claudia Munive nos dice, es verdad, tardamos más en buscar respuestas y terminamos desgastados en lugar de ocupar esa energía en salir adelante para aceptar. Usualmente esa hipersensibilidad, Claudia, como tú nos estás diciendo, nos lleva a buscar respuestas que no llegan, a hacernos tantas preguntas que no tienen respuesta y eso nos desgasta emocionalmente, nos traga toda la energía y nos frena en nuestro proceso. Miriam González dice, toma tiempo superar las pérdidas. Claro que sí, pero el tiempo guarda relación
con el momento en que busco ayuda. Claro que toma tiempo, mire, como tú estás diciendo, toma mucho tiempo, pero hay muchos factores envueltos. Toma tiempo por la calidad de la relación, por el tipo de pérdida que sufrí y cuánto tardo en aceptar la pérdida y que necesito ayuda. Porque muchas de las cosas que hacemos es para jugarle el juego a la sociedad, como decía ahorita, pues no quiero ni pensar o me hago el que no me afecta la pérdida y no busco ayuda. Y eso puede retrasar el proceso de recuperación. Dice, sufrimos porque quisiéramos haber tenido el control, pero hay cosas de la vida que simplemente son incontrolables. Correcto. De hecho, eso es lo que provoca el duelo. El duelo es dolor y el dolor lo provoca el hecho de que yo no puedo controlar lo que ocurrió. No lo puedo cambiar. Y como no lo puedo cambiar y yo quisiera cambiarlo, quisiera que todo fuera como era antes, pues al no poder hacerlo, eso me provoca mucha angustia, mucho dolor y mucho coraje. Dice, olvidamos que al mal tiempo hay que darle buena cara para que no nos afecte tanto. Sí, deja de recoger el micrófono que se me acaba de caer. Bien, ya estamos aquí. Espero que sí. Sí es cierto, cuando tenemos una situación, por favor me dicen si me están escuchando, porque se me cayó un poquito el micrófono, pero ya lo tengo aquí encima. Sí es cierto, por esa frase de al mal tiempo buena cara, era la frase que nos decía, si al mal tiempo buena cara, es una frase muy común. Pero hay que tener mucho cuidado porque la buena cara muchas veces se confunde con hacerme como que no ha pasado nada. No tengo que poner buena cara, es la realidad. No. Al mal tiempo hay que permitirme sentirme mal, hay que permitirme poner el nombre a mis emociones. Tengo que permitir sentirme triste, sentirme con coraje, sentirme frustrado, buscar ayuda. Luego viene la buena cara. Pero a veces en el afán de dar la buena cara, pues queremos fingir o aparentar que no ha pasado nada y que no me duele, que no está ocurriendo nada. Entonces hay que tener cuidado con esa frase. Nos dice por aquí Doris Suárez. Nos dice, eso me pasó en estos días cuando vi al médico que lo tenía que atender y mi mamá y mi hermana se dieron cuenta. Porque yo me puse furiosa al verlo en la calle caminando y yo sin mi hijo. Él tiene 9 meses de haber partido. Ahora entiendo muchas más cosas, Doris. Estás todavía en pañales en ese proceso de duelo. ¿Okay? Es importante que busques ayuda, que puedas tener un espacio privado y confidencial donde tú puedes ventilar tus emociones y sentimientos y poder sanar ese proceso. ¿Okay? No tenemos aquí el espacio ni el tiempo, pero hay que analizar qué tenía tu hijo, qué pasó, qué ocurrió. Y poco a poco, aceptar no es estar de acuerdo, Doris, con las cosas como se dieron. Aceptar es asimilar esas emociones que me provocan. Y siempre que tenemos coraje o que estamos focalizados con rabia hacia otra persona, la otra persona está feliz, totalmente ajeno de lo mucho que me está afectando ese proceso y no se da ni cuenta y que a quien afecta es a mí. Entonces es importante poder tener ese proceso de yo poder ventilar mis emociones y sentimientos para salir de nuevo a la vida y pasar la página, perdonar o por lo menos aceptar. ¿Okay? Otra vez aquí se aplica a Doris lo que decíamos ahorita, es muy fácil decirlo que hacerlo, pero con la ayuda adecuada lo puedes lograr. Tenemos que decir también que la rabia en el proceso del duelo, decía ahorita que producían enfermedades también. Se puede manifestar con enfermedades físicas, ¿verdad? Y así dolor de estómago, cansancio físico y mental, insomnio, no puedo dormir bien, infecciones, todo lo que es ansiedad, depresión y que acarrea esta rabia, este dolor por la pérdida, se manifiesta por enfermedades físicas. ¿Cómo podemos entonces finalmente tratar este coraje en el proceso de duelo? Debo decir que uno de los mayores peligros de la existencia del coraje, de la rabia en estas situaciones de pérdida, es que a veces puede llevarnos hacia conductas tan peligrosas como nocivas para la propia salud. Y hay personas que recurren a acciones maladaptativas como la bebida, el juego, las drogas o cualquier conducta que les lleve supuestamente a olvidar el dolor por la pérdida. Sin duda son situaciones muy complicadas porque ese
ese modo con el cual quiere olvidar, porque no se puede olvidar, porque decía que es una emoción que siempre está en la guagua, ¿verdad? En la camioneta. Ese querer olvidar no es posible, hay que trabajarlo correctamente, pero no se baja de la camioneta. Por eso a la hora de tratar este tipo de realidades, a la hora de tratar este tipo de pérdidas de un ser querido, debemos tener claro que la terapia, la psicoterapia, con un psicólogo, con un trabajador social clínico, con un profesional de salud mental, no solo es recomendable, sino muchas veces es la única vía para recuperar el control de nuestra vida y permitirnos avanzar de nuevo. Pero tenemos que atrevernos a aceptar primero que me está provocando dolor y buscar la ayuda. Las estrategias que siguen son muchísimas y nos pueden ayudar. Nos escribe por aquí a Alicia Gloria. Dice, escuché hablar esta semana sobre la resignación, aunque no era en relación al tema de las pérdidas, que uno no debe resignarse porque ese sentir no es positivo. Me gustaría saber más por qué lo trataron como un sentir contrario a la fe y no creo lo explicaran bien. Gracias. ¿Qué es resignarse? Tiene, dependiendo en el contexto, Alicia, que utilicemos esto de resignarnos, ¿verdad? Pero decididamente en el duelo no se habla de resignarme, sino se habla de aceptar, que es distinto. Resignarme es como permitir, pues llegó y todas las emociones que lleguen, porque ¿qué más da si es que perdí un ser querido? Eso sería resignarse. Pero aceptarlo implica buscar ayuda. Bueno, esto me está haciendo daño, yo acepto que me está haciendo daño, que me está doliendo y voy a buscar ayuda. Son dos maneras distintas de verlo. Pero resignarse es como no hay nada más que hacer. Y ciertamente no hay nada más que hacer, sobre todo ante la muerte de un ser querido, no lo puedes revivir. Pero hay mucho que hacer. En esa vertiente no hay nada más que hacer. Pero sí hay mucho que hacer cuando se trata de mis emociones. Entonces ahí no se trata de resignarme. No, yo estoy triste y vulnerable emocionalmente porque perdí un ser querido, porque me divorcié, porque falleció mi hijo, mi esposo, mi esposa. Y tengo que resignarme porque ya pues sí estoy triste. Antes se hablaba mucho del luto, ¿verdad? Y esta gente estaba casi toda la vida que no escuchaba música o vestía de negro. ¿Por qué? Pues tengo que resignarme. No. Por eso le decía a Alicia que es en el contexto de que se utilice. No hay nada más que hacer en términos que yo no puedo regresar a la vida a alguien que se fue. No hay nada más que hacer de si hubo una ruptura, una separación por una relación que era tóxica, dañina o porque hubo problemas en la convivencia. No hay nada más que hacer. No me hace más daño nuevamente volver a esa relación. Pero sí, insisto, hay mucho que hacer con nuestras emociones. Hay mucho que hacer porque hay gente que está viva, que está a mi lado, que no se han ido. Y a veces las que están a mi lado sufren ese duelo y ese dolor. Así que yo en el asunto del duelo, en lugar de resignarme, hablaría más de aceptar y recuperarme. Se relaciona mucho más en este proceso de dolor. Por aquí nos escribe mi amigo, el padre Jorge Ramón Rosa, sacerdote de la Iglesia Episcopal. Dice, ¿cómo manejar el coraje por la pérdida moral del respeto por la raza que se denigra con el comportamiento de los racistas? Gracias Jorge por traer ese tema. Estoy seguro que te refieres al asesinato de George Floyd. Ciertamente ese, como le llama, coraje por la pérdida moral, cómo manejar ese coraje, haciendo valer nuestros derechos, levantando nuestra voz. Eso es otro tipo de pérdida, ¿verdad? No es la pérdida por el ser querido, por la muerte, pero la acción es similar. Fíjate que he estado hablando de que la pérdida de un ser querido, la manera de recuperarme debe ser hablando, ventilando las emociones y sentimientos. Cuando también por acciones racistas, como ocurrió con el asesinato de George Floyd, sentimos esa pérdida de moral, de respeto a la dignidad del ser humano, el recurso es el mismo: levantar nuestra voz, hablar, expresarnos. No estoy aquí hablando sobre acciones violentas que puedan estar ocurriendo. Yo personalmente no respaldo o no creo que haría acciones violentas para levantar vivos, pero yo las entiendo. En este caso de George Floyd estoy dando mi opinión, las entiendo perfectamente, porque hablamos de décadas y décadas y décadas de
opresión contra las minorías, no solamente la minoría negra, los hispanos, los puertorriqueños. Así que yo creo la herramienta es la misma, Jorge, es hablar, es reclamar, es levantar nuestra voz, es ventilar nuestras emociones y sentimientos, pero no permitir que esa emoción que genera lo que he perdido domine mis acciones. Ventilarlo, expresarlo, levantar mi voz, hacer manifestaciones, en este caso particular, pero jamás permitir que una emoción me minimice, me haga ser menos, me cuarte mi dignidad, me rebaje mi dignidad. El tema es más complicado de cómo lo estoy respondiendo, que ya estamos terminando prácticamente, pero estoy seguro que nos entendemos lo que estamos hablando. Está por aquí mi amiga Julia Ivette, también está por aquí, dice, ¿cómo buscar ayuda si se perdió el empleo y no se está generando dinero? Yo voy a decir bienvenida al club, ¿verdad? Yo me quedé desempleado el día 13 de marzo y estoy sin empleo formal, pero feliz de la vida con muchas cosas que estoy haciendo, ¿verdad? Pues lo mismo, es una pérdida. ¿Cómo buscar ayuda? Ventilando, Julia. La principal herramienta es ventilar. ¿Por qué? Ventilar me refiero a expresar, hablar. Siempre que tenemos una pérdida que nos trae ese dolor, si no la hablamos, nos frena. Entonces, en este caso de perder el empleo, ¿verdad? De que se afectan nuestros recursos, si no lo hablamos, si no lo expresamos, si no buscamos un entorno donde podamos hablarlo, nos genera coraje, rabia y nos frena. Es lo que hemos estado hablando en toda la conferencia. El coraje nos frena. Así que lo primero que hay que hacer es hablar. Lo segundo es reinventarnos, buscar hacer otras cosas. Yo comencé a hacer psicoterapia desde mi casa, ¿verdad? He estado dando conferencias, comencé a trabajar con los productos For Life, que me ha ido muy bien. Reinventarse, pero jamás frenarnos, jamás detenernos, buscar ayuda y ventilar nuestras emociones y sentimientos. Tenemos más comentarios por aquí. Nos escribe Denise Colón, nos escribe, echaba de menos, Denise, tus comentarios siempre son bien acertados. Dice Denise, la herida no la sana ni el tiempo, ni el alcohol, ni otro clavo. La herida cicatriza cuando la entiendes. Pensamiento bien personal. Saludos. Excelente lo que estás diciendo, Denise, porque exactamente eso que estás diciendo es lo correcto. La herida, el dolor no la cura el tiempo, ni el alcohol, ni la droga, ni estar con otra persona. La herida cura cuando yo acepto que hubo esa herida, trabajo con ese dolor que acarrea, cuando entiendo y asimilo el dolor que trae y busco ayuda. Así que estoy totalmente de acuerdo. De hecho, sanar no es olvidar. Sanar en el duelo, en una pérdida, no es olvidar. No es ni siquiera dejar de llorar. Es poder caminar a pesar de la pérdida. Eso es distinto. Porque hay pérdidas que me frenan, que me detienen. Entonces no he sanado. Pero cuando sano, a pesar de que la pérdida está, porque no la puedo negar, está ahí y me deja una cicatriz, pero puedo caminar. Esa es la recuperación. Gracias, Denis, por tu participación. Nos escribe Doris, dice, buenas noches, señor Capielo, soy la mamá de Doris Suárez y desde que mi nieto murió lloro casi todos los días. Quisiera olvidar un poco, pero no puedo. Quisiera que me ayudara en eso. Gracias, Doris. Creo entender cómo se sienten ambas. Lo primero es que lo que estás pidiendo, a ver cómo lo digo, no va a ocurrir. Estás diciendo que yo quisiera olvidar un poco. No es posible. No es posible. Hay una emoción fuerte que no se va a olvidar. Lo que tenemos que trabajar es que esa emoción de la pérdida, ese dolor, no me controle, no me frene. Pero no lo vamos a olvidar. Acabo de decir que recuperarnos de una pérdida no es olvidar. No es ni siquiera dejar de llorar, es poder seguir caminando. Pero otra vez, llevan 9 meses. Están comenzando el camino. No sé si están buscando ayuda, no sé si tienen un espacio para hablar, pero la principal herramienta, Doris, ambas Doris, es buscar, acudir a un lugar donde ustedes puedan estar en confianza y en confidencialidad y hablar.
pero no pidas olvidar, no busques olvidar, porque nunca vas a olvidar. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos olvidar un evento que decididamente no se puede olvidar, al no lograr olvidarlo, nos sentimos frustrados, nos da coraje y nos estancamos. No es olvidar, es poder caminar, a pesar del dolor, no detenernos frente a la montaña. Lo que les puedo decir, Doris y Doris, madre e hija, es como se sienten ahora, no se van a sentir siempre, van a poder salir adelante. Pero es importante que busquen ayuda donde puedan expresarse, ventilar lo que sienten. Fíjense hoy que muchas cosas han dicho. Así deben tener un espacio habitual donde puedan expresar sus emociones y sentimientos. Tengo espacio todavía para alguna pregunta más, porque ya estamos terminando la conferencia de hoy. Les recuerdo que estoy con ustedes todos los primeros y terceros jueves de cada mes. Quiere decir que el Mari Vicens nos saluda. Saludos, Mari. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. La próxima reunión se supone que fuese el día 18. ¿Okay? Pero el 18 no nos podemos reunir. ¿Okay? Yo no voy a estar fuera ese día 18. Quiere decir que la próxima reunión muy probablemente será el 25. De todas maneras, yo le voy a ir notificando a través de la página cuándo es la próxima conferencia. Hay varios anuncios que quiero hacerle. Les recuerdo que estoy dando servicios de psicoterapia a distancia. ¿Okay? Se entra a través de un enlace y usted entra a la cita. ¿Okay? Y lo atiendo así como me está viendo ahora. Está siendo muy efectiva y tenemos facilidad de atender personas en y fuera de Puerto Rico. El teléfono para sacar cita es el 787-324-1376. 787-324-1376. 324-1376. ¿Okay? La gente que está fuera de Puerto Rico, el pago por terapia se puede hacer por PayPal. En Puerto Rico, ATH móvil. ¿Okay? El precio por consulta, cada consulta tiene un costo de $25, porque es un precio especial en este momento de crisis y a través de teleconferencia. Así que estoy disponible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde para atenderles en consulta. 787-324-1376. También quiero decirles que voy a comenzar ahora en el mes de junio un curso de tanatología. La tanatología es la ciencia que ayuda precisamente en el proceso de pérdidas, tanto a la persona que está en el momento que va próximo a morir, luego a los familiares en el proceso de duelo, de recuperación. Es una ayuda completa. Pues voy a empezar con Nuuk University, es lo que antes se conocía como National University College, acaba de cambiar el nombre, se llama Nuuk University. Pues voy a comenzar, ese curso está abierto para todas las personas que quieran tomarlo. Voy a poner en el día de mañana en la página los teléfonos contactos, pero deben comunicarse directamente con la Universidad National University. Yo soy el profesor del curso, pero es a través de la Universidad National Nuuk University. Entonces mañana voy a estar posteando entre esta noche o mañana en la página los datos para que usted pueda matricularse. Los que así deseen tomar este curso de tanatología, les adelanto que son 120 horas contacto, 100 horas contacto y 25 horas de práctica, y la práctica es acomodada a la realidad que estamos viviendo en este momento. ¿Okay? Se va a realizar todos los miércoles en horario de 7 a 9 de la noche, todos los miércoles, comenzando ahora en el mes de junio. Así que ya pronto le voy a poner entre esta noche y mañana en nuestra página los detalles para que puedan acceder al proceso de matrícula a través de Nuuk University. También les recuerdo que el día 17 de junio tengo una invitada muy especial en nuestra página que va a estar acompañándonos para tratarnos un tema muy importante. Va a estar con nosotros ese día 17, déjame buscar bien el nombre por aquí para pronunciarlo correctamente. Va a estar con nosotros la doctora Nancy, escúsenme para buscar bien el nombre y no dárselos incorrectos. Nancy Velázquez es una doctora en cirujana y va a estar hablando sobre los productos For Life. Muchas preguntas que me han hecho: ¿qué son los factores de transferencia? ¿Para qué sirven? Pues va a tener una conferencia que va a ser a través de Zoom. En los que interesen participar,
pues deben solicitar para enviarles el enlace para que puedan acceder. Es el día 17 de junio a las 7 de la noche. Todo lo que son los productos For Life, los factores de transferencia. Así que les invitamos para que también puedan acceder a esa conferencia. Nos dice por aquí, vamos a leer algunas últimas, repite el número de teléfono para consulta. Es el 787-324-1376. 787-324-1376 es el número de teléfono para poder acceder a sacar cita para servicios de psicoterapia. Si no les responden, usted envíe mensaje que le van a responder. Recuerden que estamos saturados de muchas llamadas. A veces hasta más efectivo enviar un mensaje, quiero cita, mi nombre es tal, y le van a estar contestando. Doris nos agradece por todo el tema que hemos tratado en el día de hoy. Denis Colón nos dice, nos damos cuenta en este live que hay muchas personas que no podemos manejar pérdidas. Déjenme buscarlo por aquí porque estoy tratando de leerlo a distancia y no me es posible. Vamos aquí a Nueva Senda. Les repito el número de teléfono, es el 787-324-1376 para citas para servicios de psicoterapia, que con mucho gusto estoy disponible para ustedes. Dice Denis, nos damos cuenta en este live que hay muchas personas que no podemos manejar pérdidas, y mira que hay miles de pérdidas diferentes. El hablar, el expresar ese sentimiento ya es un gran paso. Gracias por la oportunidad que le das a todas estas personas de escucharlo primero que nada y luego de darle alternativas para manejar estos sentimientos. Gracias, linda noche a todos, bendiciones. Gracias a ti, Denis, siempre valoro tus comentarios. Jorge, sí, ese es el número de teléfono, 787-324-1376. Así que les agradezco a todos la oportunidad de permitirme llegar a su hogar. Nuevamente les digo que estoy a su disponibilidad en lo que pueda serles útil. Por favor, entren a la página, denle like a la página, compartan este video también con otras personas. Mientras más, no es que tenga obsesión por los likes, es que Facebook nos da mejores herramientas mientras más like tenemos. Es el negocio de Facebook. Así que les invito a que le puedan dar like a la página. También puedan acceder a mi canal de YouTube. La consiguen por mi nombre, Jorge Almodóvar Capielo, y por Nueva Senda. También pueden suscribirse al canal y poder tener más herramientas para llevar este mensaje a todos ustedes. Así que nos veremos próximamente. Les invito a continuar conectados a esta página Nueva Senda, también nuestra página hermana Salud, Bienestar y Vida. Les doy las más expresivas gracias. Les deseo a todos buenas noches y como siempre les digo, las pérdidas siempre existen, el dolor siempre existe, pero una nueva senda siempre es posible. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo encuentro.